¿Qué impulsa a una reina a renunciar a su trono y sumergirse en el misterio de la ciudad eterna? Este documental desvela la fascinante y trágica historia de Cristina de Suecia, la monarca rebelde cuyo destino se entrelazó con un amor prohibido y un oscuro secreto en el corazón del Vaticano. Desde los salones dorados de Estocolmo hasta las sombras de Roma, seguiremos su audaz renuncia, la tormentosa pasión con su amado Gian Rinaldo Monaldeschi y el escandaloso desenlace que conmocionó a Europa. Prepárense para un viaje visual por la ambición, la traición y el poder en una época de intrigas palaciegas, donde la figura de una reina desafió las convenciones y escribió su propio legado, marcado por el escándalo y la búsqueda de la libertad. ¿Qué impulsa a una reina a renunciar a su trono, a desprenderse de la corona que representa el poder absoluto y la seguridad heredada, para abrazar el exilio y la incertidumbre en una tierra extranjera? ¿Qué secretos, qué anhelos inconfesables, qué búsqueda de una libertad esquiva pueden empujar a una figura tan poderosa a abandonar el destino que le ha sido prescrito desde la cuna? En el tapiz de la historia, pocas vidas resplandecen con el brillo enigmático y la tragedia latente de Cristina de Suecia. No fue una reina cualquiera, fue un torbellino de intelecto, una mente inquieta atrapada en las rígidas convenciones del siglo XVII, una mujer que se atrevió a cuestionar no solo las normas sociales y religiosas de su tiempo, sino también el propio significado de la realeza. Su renuncia al trono sueco en 1654, una decisión que resonó por toda Europa como un trueno inesperado, marcó el inicio de una odisea personal que la llevaría desde los fríos y austeros salones de Estocolmo hasta las vibrantes y a menudo peligrosas calles de Roma, la ciudad eterna. Este documental se sumerge en las profundidades de esa trascendental decisión, explorando las motivaciones complejas y los eventos que tejieron el extraordinario y a menudo escandaloso legado de Cristina. Imaginemos por un momento la escena, el peso de una corona de oro, la responsabilidad de una nación entera sobre los hombros de una joven mujer. Cristina, educada como un príncipe, instruida en filosofía, lenguas y política, se encontró desde muy temprana edad navegando las aguas turbulentas del poder. Heredó un reino en un momento delicado, y su reinado estuvo marcado por una constante lucha contra las expectativas, contra las tradiciones que la constreñían. No se conformaba con ser un mero símbolo. Anhelaba comprender el mundo, cuestionarlo, y en última instancia, vivirlo con una intensidad que el protocolo real rara vez permitía. Su renuncia no fue un acto de debilidad, sino la culminación de una profunda crisis existencial y una audaz declaración de independencia. Fue el momento en que decidió que su propia verdad valía más que el título que ostentaba. Este documental se propone desentrañar las capas de esta fascinante historia, buscando comprender no solo el porqué de su abdicación, sino también las consecuencias que se desplegarían a partir de ese punto crucial, un punto de inflexión que redefinió su vida y dejó una marca indeleble en la historia europea. La figura de Cristina de Suecia es, en sí misma, un enigma. Una mujer que se negó a ser definida por los roles tradicionales de género, que se rodeó de intelectuales y artistas, que abrazó el catolicismo en un país predominantemente luterano, desafiando así las estructuras de poder y fe de su época. Su viaje a Roma no fue un simple retiro, sino una metamorfosis, una inmersión en un mundo de arte, filosofía y, crucialmente, en las intrigas del Vaticano. Fue allí donde su vida tomó un giro aún más dramático, entrelazándose con el amor prohibido y un oscuro secreto que la llevaría a un desenlace fatal y escandaloso. A través de una narrativa visual y rigurosamente documentada, exploraremos los ecos de su audaz renuncia, la intensidad de su pasión con Gian Rinaldo Monaldeschi y las complejas circunstancias que rodearon su trágico final. Nos adentraremos en un periodo de la historia marcado por la ambición desmedida, la traición insidiosa y la lucha por el poder, donde una reina rebelde se atrevió a desafiar todas las convenciones, buscando una libertad personal que, paradójicamente, la condujo a un destino trágico. Este es el viaje de una mente brillante y un espíritu indomable, una historia que, a pesar de los siglos, sigue resonando con la fuerza de las pasiones humanas más profundas.
la búsqueda de la verdad, el anhelo de la libertad y el precio a veces devastador de la autodeterminación. La educación de Cristina de Suecia fue, sin duda, un factor determinante en su posterior renuncia y su búsqueda de una vida intelectualmente más plena. Nacida en 1626, hija de Gustavo Adolfo, el gran rey guerrero, y María Leonor de Brandeburgo, Cristina fue criada desde la infancia bajo un régimen de estudio riguroso y poco convencional para una mujer de la época, y mucho menos para una heredera al trono. Su padre, anticipando su prematuro fallecimiento en la Guerra de los 30 años, había estipulado que Cristina debía ser educada como si fuera un varón, recibiendo la misma formación en historia, filosofía, lenguas clásicas y modernas, teología, matemáticas y hasta arte militar que un príncipe heredero. Se le enseñó a montar a caballo con destreza, a manejar armas y a pensar de forma crítica, fomentando una independencia de espíritu que, si bien la preparó para gobernar, también la predispuso a cuestionar las limitaciones que la sociedad imponía a las mujeres. Esta formación intensiva, a menudo descrita como más propia de un erudito que de una joven de su edad, cultivó en ella un apetito insaciable por el conocimiento y una profunda insatisfacción con las frivolidades de la corte. Al ascender al trono en 1632, a la tierna edad de 6 años, Cristina se encontró inmersa en un mundo de política y diplomacia. Aunque el poder efectivo residía en un consejo de regencia hasta su mayoría de edad, ella demostró desde muy joven una agudeza mental y una capacidad de liderazgo notables. Su tutor, Johann Skytte, y más tarde el influyente canciller Axel Oxenstierna, jugaron roles cruciales en su desarrollo intelectual, pero fue la propia Cristina quien devoraba los textos de los grandes pensadores, desde Aristóteles hasta Descartes, quien se carteaba con científicos y filósofos de toda Europa, y quien soñaba con convertir a Suecia en un centro cultural y de aprendizaje. Este ambicioso proyecto cultural, sin embargo, chocaba frontalmente con la realidad de un país que aún se recuperaba de guerras y que mantenía una visión del mundo marcadamente pragmática. La brecha entre sus aspiraciones personales, su sed de debate intelectual y la realidad de su rol como monarca en una Suecia conservadora se hizo cada vez más insalvable, sembrando las semillas de su futura renuncia. Por consiguiente, la abdicación no fue un impulso repentino, sino el resultado de años de creciente desilusión y la búsqueda de un entorno donde pudiera florecer intelectual y espiritualmente sin las restricciones de la corona. Su conversión al catolicismo en 1654, un acto que representó una traición a la fe protestante de su nación y un desafío directo a la estructura religiosa de Europa, fue un catalizador clave en esta decisión. La fe católica, con su rica tradición intelectual, su arte exuberante y su centro neurálgico en Roma, representaba para Cristina el ideal de vida que anhelaba. El luteranismo sueco, en cambio, le parecía austero y restrictivo, incapaz de satisfacer la profundidad de su búsqueda espiritual y filosófica. La renuncia al trono, anunciada formalmente el 6 de junio de 1654, no fue, por tanto, un abandono del deber, sino una reorientación radical de su vida, un intento de liberarse de las cadenas doradas de la realeza para perseguir una existencia dedicada al estudio, al arte y a la libertad de pensamiento. Ahora consideremos cómo esta educación y las tensiones religiosas influyeron en su decisión de dirigirse a Roma. Roma, en el siglo XVII, era el epicentro del Renacimiento tardío, y el Barroco, un crisol de arte, arquitectura, música y pensamiento teológico. Para una mente como la de Cristina, educada en los clásicos y fascinada por las nuevas corrientes filosóficas, la ciudad eterna ofrecía un campo de estudio y una fuente de inspiración sin igual. El ambiente intelectual, la vibrante escena artística y la presencia de la Iglesia Católica, con su vasta herencia cultural y su sistema de mecenazgo, representaban el paraíso que ella buscaba. Sin embargo, esta elección también la exponía a un nuevo conjunto de peligros y complejidades. Al abrazar el catolicismo y dirigirse a Roma, se convertía en una figura controvertida, una exiliada política y religiosa, cuya libertad dependía de la protección y la buena voluntad de aquellos en cuyo poder se ponía. Además, es crucial entender que la renuncia al trono sueco no significó el fin de su ambición o su deseo de influencia. Al contrario,
Cristina aspiraba a desempeñar un papel significativo en el escenario europeo, aunque fuera desde una posición no monárquica. Su inteligencia aguda y su vasta red de contactos intelectuales le permitieron mantener una presencia influyente en los círculos culturales y políticos de la época. Sin embargo, su llegada a Roma y su posterior vida allí se vieron enturbiadas por las intrigas políticas y las tensiones inherentes a su nueva posición. La decisión de vivir en Roma, y no en otro lugar, estaba intrínsecamente ligada a su conversión y a su deseo de vivir en el seno de la iglesia que había elegido, pero también la sumió en un entorno donde su independencia se vería constantemente desafiada. Así, la transición de reina de Suecia a figura enigmática en Roma es una narrativa de profunda transformación personal, impulsada por una educación excepcional y una búsqueda incansable de libertad intelectual y espiritual. El contraste entre la austeridad luterana de su país natal y la opulencia católica de la ciudad eterna subraya las profundas motivaciones que la llevaron a abandonar un trono. Su vida posterior en Roma, lejos de ser un retiro tranquilo, estuvo marcada por la continua búsqueda de conocimiento, la participación en los debates intelectuales de la época y, lamentablemente, por las complejidades y los peligros que rodearon su relación con Gian Rinaldo Monaldeschi, cuyo encuentro clandestino y trágico desenlace sellaría su destino de una manera inesperada y sombría. La vida de Cristina en Roma, tras su renuncia, se convirtió en un torbellino de actividades intelectuales y sociales, pero también en un caldo de cultivo para las intrigas que la rodearían. Al llegar, fue recibida con honores y se le concedió una pensión generosa, pero su estilo de vida extravagante y su constante necesidad de recursos la pusieron en una posición financiera precaria, obligándola a depender del mecenazgo papal y de otras cortes europeas. Su conversión al catolicismo, si bien un acto de profunda convicción personal, también la convirtió en un peón en el complejo tablero de la política vaticana. El Papa Alejandro VII, en particular, veía en ella una aliada potencial y una figura decorativa para su pontificado, pero también era consciente de las controversias que su presencia generaba y de la necesidad de mantener un equilibrio delicado. La corte papal, un microcosmos de poder y ambición, se convirtió en el escenario donde Cristina desplegaría su ingenio y su carisma, pero también donde se enfrentaría a las insidias y las rivalidades que amenazaban su relativa libertad. El mecenazgo de las artes y las ciencias fue una constante en su vida romana. Cristina patrocinó artistas, músicos y científicos, creando un círculo intelectual vibrante a su alrededor. Sus salones se convirtieron en puntos de encuentro para los más destacados pensadores de la época, donde se debatían las últimas ideas filosóficas y científicas. Esta actividad, si bien reflejaba su genuino interés por el conocimiento, también le servía como una forma de mantener su relevancia y su influencia en un mundo que la consideraba una figura exótica y a menudo problemática. Su correspondencia con figuras como el filósofo Gottfried Wilhelm Leibniz o el científico Christian Huygens atestigua su persistente conexión con el mundo académico, incluso cuando su vida personal se veía marcada por las turbulencias. Ahora, consideremos cómo esta búsqueda de conocimiento y su estilo de vida se entrelazarían con las complejidades de sus relaciones personales, especialmente con Gian Rinaldo Monaldeschi. La relación de Cristina con Gian Rinaldo Monaldeschi, un noble italiano al servicio de la corte sueca y luego de la suya propia, fue uno de los capítulos más apasionados y, a la postre, trágicos de su vida en Roma. Monaldeschi, un hombre de gran encanto y ambición, se convirtió en una figura central en su círculo íntimo y los rumores de una relación amorosa secreta pronto se propagaron por la corte. Para Cristina, Monaldeschi representaba no solo un amante, sino también un confidente y un cómplice en sus anhelos de libertad y de una vida alejada de las convenciones. Sin embargo, esta relación se vio envuelta en un velo de secreto y peligro, exacerbado por las intrigas políticas y las lealtades divididas de la época. La corte papal y las potencias europeas observaban con atención cada movimiento de la exreina y cualquier escándalo podía tener repercusiones significativas. Profundicemos en la naturaleza de esta relación y cómo las circunstancias de la época contribuyeron a su fatal desenlace.
En una sociedad donde la reputación lo era todo, especialmente para una mujer de su estatus, la discreción era fundamental. Sin embargo, la pasión y la audacia de Cristina, combinadas con la posible indiscreción o deslealtad de Monaldeschi, crearon una tormenta perfecta. Los detalles específicos de las acciones de Monaldeschi que llevaron a su ejecución son objeto de debate histórico, pero se cree que pudo haber traicionado la confianza de Cristina, filtrando información sensible o participando en complots contra ella. La decisión de Cristina de ordenar su ejecución, un acto de justicia privada que conmocionó a Europa, fue un reflejo de la intensidad de sus emociones y de la gravedad de la supuesta traición. Este evento marcó un punto de inflexión en la vida de Cristina, exponiendo las consecuencias más oscuras de su búsqueda de libertad y de su participación en el juego de poder de la época. La ejecución de Monaldeschi, llevada a cabo en el propio Palazzo Riario, su residencia en Roma, fue un acto de autoridad implacable que reafirmó su determinación, pero que también la aisló aún más y generó un clamor internacional. Las implicaciones de este acto resonaron más allá de su vida personal, afectando su reputación y su posición en la corte papal. La compleja interacción entre su intelecto brillante, sus pasiones profundas y las exigencias implacables de su entorno histórico, sentó las bases para un final que sería tan controvertido como su propia existencia. La ejecución de Jean Rinaldo Monaldeschi no fue un acto aislado de ira o venganza, sino que se gestó en un contexto de profundas tensiones políticas y religiosas que envolvían a Cristina y a la propia Europa del siglo XVII. El hecho de que Cristina, una figura de su calibre, tomara una decisión tan drástica y la ejecutara dentro de los límites de su propia residencia, el Palazzo Riario, subrayó no solo su determinación férrea, sino también la compleja relación de poder que mantenía con el propio Estado Vaticano y las demás potencias europeas. La Santa Sede, si bien la protegía y le proporcionaba sustento, también la veía con recelo. Su abierta defensa de la fe católica, su activa participación en debates teológicos y su aversión por el protestantismo la convertían en un activo valioso, pero también en un foco de controversia en un continente aún dividido por las cicatrices de la Guerra de los 30 años. Para comprender la magnitud del escándalo y las repercusiones de la ejecución, debemos considerar el delicado equilibrio diplomático de la época. Cristina, al ser una ex monarca, poseía un estatus único. No estaba sujeta a las leyes de ningún reino en particular, pero sus acciones podían desestabilizar alianzas y provocar conflictos. Monaldeschi, al ser un noble italiano y un ex servidor de la corona sueca, se encontraba en una posición ambigua. Las acusaciones contra él, que iban desde la traición a la corona sueca hasta la filtración de secretos comprometedores a otras cortes, eran lo suficientemente graves como para justificar, a los ojos de Cristina, una medida tan extrema. Sin embargo, la forma en que se llevó a cabo, sin un juicio público y con la autorización implícita de la propia Cristina, levantó serias dudas sobre la legalidad y la moralidad de su acción, especialmente para las cortes protestantes que ya la observaban con suspicacia. Además, el papel del Papa Alejandro VII en este asunto es fundamental. Si bien el Papa lamentó públicamente el suceso y se vio obligado a expresar su desaprobación para mantener la imagen de la Iglesia, en privado se encontraba en una posición difícil. Por un lado, no podía tolerar un asesinato dentro de su jurisdicción sin tomar alguna medida. Por otro lado, la ejecución de Monaldeschi, aunque trágica, podía interpretarse como una demostración de la autoridad y la determinación de Cristina, cualidades que, en cierto modo, eran apreciadas por el pontífice. La forma en que el Vaticano manejó la crisis, presentando el evento como un asunto privado y evitando un enfrentamiento directo con Cristina, revela la intrincada red de influencias y la diplomacia sutil que caracterizaban las relaciones entre la Santa Sede y las figuras poderosas de la época. Ahora pensemos en cómo este evento, más allá de las repercusiones políticas inmediatas, afectó la percepción pública de Cristina y su legado. La ejecución de Monaldeschi, vista a través del prisma de la época, no solo fue un acto de justicia privada, sino también una manifestación de la naturaleza autoritaria y, para algunos, tiránica de Cristina.
En una sociedad que aún estaba forjando los cimientos de los estados modernos y donde la noción de la ley y el orden comenzaba a consolidarse, la acción de una exreina que actuaba como juez, jurado y verdugo era profundamente perturbadora. Los panfletos y las crónicas de la época no tardaron en difundir los detalles escabrosos del suceso, pintando un retrato de Cristina como una figura impulsiva, cruel y obsesionada con el poder, incluso en el exilio. Esta narrativa, a menudo sensacionalista, eclipsó en gran medida sus logros intelectuales y su búsqueda de la libertad, cimentando su imagen pública como una figura controvertida y, para muchos, una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida y el poder sin control. Por consiguiente, el escándalo de Monaldeschi se convirtió en una marca indeleble en la memoria colectiva de Cristina, eclipsando gran parte de su legado intelectual y su contribución a las artes y las ciencias. Si bien fue una mecenas de gran importancia, una defensora de la filosofía y una figura cultural influyente, la historia tendió a recordar sus aspectos más oscuros y dramáticos. La ejecución en particular se convirtió en el epítome de su carácter rebelde y su desafío a las normas establecidas, pero interpretada desde una perspectiva negativa. Ahora, consideremos cómo esta percepción, moldeada por eventos tan escandalosos, influyó en la forma en que su vida y sus decisiones han sido interpretadas a lo largo de los siglos y cómo este evento específico contribuyó a la complejidad de su figura histórica. La forma en que este evento fue recibido y recordado revela mucho sobre las actitudes sociales de la época hacia el poder, la justicia y el papel de las mujeres en la sociedad. Mientras que algunos contemporáneos la defendían, argumentando que Monaldeschi merecía su destino por traición, otros la condenaron sin paliativos, viéndola como una criminal y una amenaza al orden social. Esta dualidad en la percepción pública sentó las bases para un debate histórico que perdura hasta nuestros días. ¿Fue Cristina una víctima de las circunstancias, una mujer obligada a tomar medidas extremas para protegerse? ¿O fue una tirana que abusó de su poder y su influencia para silenciar a quienes la amenazaban? La ejecución de Monaldeschi, en este sentido, se convirtió en un punto focal para estas interrogantes, un evento que obligó a la Europa del siglo XVII a confrontar la compleja naturaleza del poder, la justicia y la moralidad en un mundo en constante cambio. La imagen de la reina que ordenaba una ejecución en su propio palacio, lejos de su trono, pero no de su autoridad, se grabó a fuego en la historia, dejando una sombra que, a menudo, oscureció la luz de su extraordinaria vida intelectual. Al contemplar el intrincado tapiz tejido a lo largo de este recorrido, se hace palpable la convergencia de fuerzas aparentemente dispares que moldearon el destino de una figura de excepcional calado. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, emerge una comprensión más profunda de cómo las semillas de la independencia intelectual, sembradas en una educación poco convencional, germinaron en una profunda insatisfacción con los corsés de la realeza. Las corrientes subterráneas de una búsqueda espiritual y filosófica que trascendía las fronteras de su Suecia natal y que la impulsaron hacia la resonancia de la ciudad eterna, revelan una voluntad inquebrantable de vivir de acuerdo con sus propias convicciones, incluso cuando éstas chocaban con las estructuras establecidas de fe y poder. La audacia de su renuncia, lejos de ser un simple abandono del deber, se configura como un acto de autoafirmación, un punto de inflexión donde la soberanía de la conciencia se antepuso a la opulencia del cetro. En este entramado de decisiones trascendentales, las implicaciones de sus elecciones personales, especialmente aquellas que la vincularon a figuras de su círculo más íntimo, se entrelazan de manera inextricable con el panorama político y social de su tiempo. La intensidad de las pasiones humanas, cuando se desatan en el escenario de la ambición y la lealtad en un mundo de intrigas palaciegas, a menudo traza un curso impredecible, cuyas consecuencias se proyectan mucho más allá de las esferas privadas. La forma en que estas dinámicas se manifestaron y el desenlace que estas pasiones acabaron por dictar, no solo definieron su experiencia individual, sino que también resonaron en los salones de poder de Europa, dejando una estela de preguntas y debates que perduran. Es como si cada hilo cuidadosamente seleccionado en el telar de su vida, desde la más brillante hebra de conocimiento
hasta la más oscura sombra de la traición, contribuyera a la complejidad de la imagen final, una imagen que desafía las interpretaciones sencillas. Ahora, al dirigir nuestra mirada hacia la culminación de este análisis, percibimos cómo las diversas facetas de su vida, desde las aspiraciones intelectuales hasta las complejas relaciones personales y las repercusiones de sus actos más drásticos, convergen para ofrecer una perspectiva holística. Las luces y sombras de su existencia, los triunfos y las tragedias, se funden para revelar una narrativa que va más allá de la mera crónica histórica. Se trata de una exploración de la condición humana, de la búsqueda incesante de la libertad y del significado en un mundo a menudo restrictivo. Las lecciones inherentes a su viaje, las reflexiones que su vida suscita, nos preparan para una comprensión más profunda de su legado, invitándonos a considerar cómo los ecos de sus decisiones continúan resonando en la forma en que entendemos el poder, la pasión y la indomable voluntad de un espíritu que se atrevió a forjar su propio camino, incluso frente a las adversidades más formidables. La vida de Cristina de Suecia, ese fulgor tan singular en la historia europea, nos enseña que la verdadera soberanía no reside únicamente en el peso de una corona, sino en la audacia de una mente que se atreve a cuestionar, a buscar y a reinventarse. Su renuncia al trono sueco no fue un acto de debilidad, sino la manifestación de una profunda búsqueda de autenticidad, un grito de libertad que resonó desde los fríos paisajes nórdicos hasta las vibrantes calles de Roma. Al abrazar el catolicismo y despojarse de los símbolos de su poder terrenal, Cristina no buscaba el olvido, sino una nueva forma de existencia, una vida enriquecida por el conocimiento, el arte y la fe, un ideal que la ciudad eterna prometía albergar. Su legado, por tanto, trasciende las anécdotas escandalosas y las intrigas cortesanas, se erige como un testimonio perdurable de la lucha individual contra las limitaciones impuestas, de la valentía de seguir el propio camino, incluso cuando éste conduce a territorios inexplorados y a destinos inciertos. La complejidad de su figura se revela en la intrincada red de sus pasiones y sus decisiones, donde el amor prohibido y la lealtad traicionada culminaron en un acto de justicia privada que conmocionó a Europa. La ejecución de Monaldeschi, si bien ensombreció su imagen pública y sentó las bases para interpretaciones a menudo sesgadas, también subraya la intensidad con la que vivió y la determinación con la que defendió su autonomía en un mundo que pretendía dictar los límites de su existencia. Esta dualidad, esta capacidad de ser a la vez una mecenas ilustrada y una figura envuelta en la sombra del drama, es precisamente lo que confiere a su historia una resonancia tan profunda. Nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la fragilidad de la reputación y el precio, a veces devastador, que puede acarrear la búsqueda de la libertad personal en un contexto social y político implacable. En última instancia, la historia de Cristina de Suecia es una invitación a la introspección. Nos recuerda que la verdadera grandeza no se mide por los títulos ostentados ni por las riquezas acumuladas, sino por la audacia de vivir una vida auténtica, por la valentía de cuestionar las convenciones y por la perseverancia en la búsqueda de un propósito que trascienda las expectativas externas. Su vida, con sus luces deslumbrantes y sus sombras profundas, nos enseña que la libertad es un bien preciado, a menudo conquistado a través de sacrificios significativos. Nos impulsa a considerar nuestras propias convicciones, nuestras propias búsquedas y el valor que estamos dispuestos a invertir en ellas. La verdadera práctica de esta lección comienza ahora, en la forma en que elegimos vivir nuestras propias vidas, inspirados por el espíritu indomable de una reina que se atrevió a escribir su propio destino, dejando tras de sí un legado que, a pesar de los siglos, sigue interpelándonos con su fascinante misterio.